Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal, Manuela? Bien. Ya de verano. Ya de verano. Ya de verano, con ya. tu nuevo look azul. Sí, ya como Azul cielo. ya hermoso. llegan los colores del verano, ¿no? Azul cielo, azul mar, Sí. tantas cosas azules, ¿no? Bueno, a mí el azul es un color que me gusta mucho, esa es la verdad. Y pensé en ponerme un color y me apetecía y bueno, empecé por el azul, seguro que iré pasando por toda la tabla de colores como siempre, pero de momento me apeteció el azul después de haberme puesto el lila, que fue el anterior, así que bueno, ahora iré pasando por todos los colores, porque de alguna manera es ir pasando por todas las cosas que trae la vida, ¿no? Por todos los aspectos que trae la vida, pues yo creo que la tabla de colores es una muestra de la cantidad de aspectos que tiene la vida, ¿no? Es como las gafas que nos ponemos, Claro, ¿no? claro. Depende del color con que Con el que se venía ahora mire, ¿no? una canción de Melendi, no sé si era, ¿de qué depende? De qué del depende, color? claro. Sí, ¿no? Sí, Esa. todo depende del color, ¿cómo era? Todo depende. Del color, cómo se mire, todo depende. Esa canción fue la sintonía de mi programa de radio de hace muchos años, pero esa fue la sintonía un año. Yo cada año cambio de título y cambio de sintonía. Y yo tuve esa sintonía un año en el programa de radio que yo hago en Radio Sol. Sí, muy Así que interesante la letra de esa canción. sí, porque depende, ¿no? Que el día más feliz de tu vida, que el día de tu boda, que sea el día más feliz de tu vida, el día de tu boda, depende. Que sea el día más triste cuando se muere alguien, depende. Todo depende, porque todo depende de la percepción que hagamos de cada suceso en nuestra vida. O sea, ya sabes que eso está cada día, creo que tú y yo tenemos claro que la realidad no existe y que todos son percepciones de la realidad. Y ese es nuestro poder infinito, ¿no? El de tener infinitas posibilidades de percibir algo. Y nunca estamos en la última. Aunque tengamos un episodio guardado con una percepción, puede pasar algo que esa percepción se transforma de forma espontánea, ¿no? Porque las percepciones no son estáticas, son dinámicas. Es que simplemente con echar un vistazo honesto a nuestra vida, claro, y no muy lejana, podemos ver cómo hemos ido transformando percepciones. Claro, sí, sin darnos cuenta. No ha pasado nada. Sin darnos cuenta. Justamente esta semana hablé con un señor mayor y el hombre así como un poco con resistencia a cosas que le estaba diciendo en el trabajo. Y le dije una cosa que yo he dicho aquí muchas veces, que lo hemos hablado. Sí. Digo, cristiano, si la maternidad, hace 30, 40 años, una mujer soltera que se quedaba embarazada era una maldición. Claro. Era una vergüenza para la familia. Claro. Y hoy día no solo no es una vergüenza, que es un orgullo, y además el Estado te da dinero, y además recibe que es una bendición. Es una bendición cuando tantas personas están anhelando poder traer un hijo al mundo y hacen lo que no está escrito y se someten a todo tipo de tratamientos para poder tener un hijo. Y el hombre se quedó asombrado y dice, ¿es verdad? Claro, es verdad, digo, ¿usted se acuerda de eso? Claro. ¿Y cómo lo hemos normalizado todo? Sí. Ya nadie se acuerda de eso. Ya nadie se acuerda de eso. Pero anda que no. Las familias se las ingeniaban, yo recuerdo en La Palma, de madres pasar ellas como madres de sus nietos. Sí. Para evitarles a las hijas la vergüenza, ¿no? claro, sí. Entonces, ocultarlas y después decir que fueron ellas las que parieron. Claro. Entonces, hemos pasado de una percepción de, como hemos dicho aquí, de ver algo como maldito. Claro, porque ha sido así transmitido. Exacto. Pero ¿qué hacía que se transformara? La supervivencia. Siempre. A mí cuando me preguntan, pero Manuela, ¿por qué no se transforma esta percepción en mí? Digo, algún beneficio tiene. Porque si fuera conveniente, ya el cerebro lo había transformado. Lo más importante es que tú descubras cuál es la percepción que tienes. Y no estés en pelea con ella. Y que sepas que lo que te pasa después es producto de la percepción.
Y te va a seguir pasando lo que piensas, lo que sientes ante una situación. Mientras la percibas de esta manera, tú sientes, piensas y actúas. Entonces, por lo menos no tendrás conflicto. Si tú ya sabes cómo lo percibes, dices, bueno, pues yo mientras tenga esa percepción, seguiré pensando lo mismo, seguiré sintiendo lo mismo y seguiré haciendo lo mismo, pero te podrás poner en paz. Te podrás poner en paz, ¿no? Es como si a alguien le hacen un diagnóstico y dice, claro, ahora comprendo por qué vomitaba todo, porque, pues mira, usted tiene un problema en el estómago, pues ahora comprendo, y comprendo porque yo estaba tan envenenada que no comía y que quería morirme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es lo mismo. O sea, la percepción no es la que crea los problemas. La que crea los problemas es que yo no sé qué percepción tengo y tengo en mi cerebro la necesidad de no pensar lo que pienso, de no sentir lo que siento y de no hacer lo que hago. Y esa necesidad está al descubierto y yo por eso estoy frustrada conmigo, ¿no? Que al final es la frustración mayor, porque la frustración con los otros la vas remando de alguna manera, ¿no? Pero nosotros tenemos mucha frustración con nosotros mismos, que es la pelea mental que todo nos lleva a decir, yo quiero estar tranquila, Manuela, yo quiero estar en paz. Digo, pero si tú quieres estar en paz es porque tú estás en guerra. Porque si no, tú no estarías buscando la paz. Claro, porque te percibes en guerra, guerra, con sufrimiento, exactamente, con intranquilidad, no tranquila. No tranquila. Entonces, por eso buscar la paz. Buscar la paz desde las sensaciones que tú tienes de que estás en lucha y no sabes por qué. ¿No? A mí mucha gente me viene, Manuela, yo no sé por qué. Yo le digo, eso poco a poco, hablando, lo irás sacando, porque lo que está dentro de ti, solo tú lo puedes sacar a través de la palabra. Yo te voy a ayudar, te voy a poner unas condiciones favorables, pero la que vas a ir diciendo las cosas que están dentro de ti eres tú y te vas a ir descubriendo tú a ti misma. Porque lo que yo descubro lo que hago es acompañarte, pero los descubrimientos te sirven a ti. Y a mí me sirven para seguirte acompañando, pero no porque a mí me vayan a aportar una información que yo vaya a archivar o que yo vaya a hacer algo con esa información, porque esa información no es mía, no está en mí y yo no la puedo procesar como mía. Entonces, esto es de lo que quiero seguir hablando, porque es mi pasión y es el sentido de mi vida, esa es la verdad. Vivo nada más que para esto y para ver crecer a mis nietos y ver a mis hijas cómo disfrutan de la maternidad, pero es verdad que esto es una parcela muy grande de mi vida, la pasión que tengo por seguir descubriendo cómo puedo seguir ayudando a que las personas entiendan que a lo único que podemos aspirar es estar en paz. Y que la paz no está afuera. La paz es la posibilidad que yo tengo de percibir toda mi historia a mi favor para ya tener la confianza de que todo lo que vaya llegando nuevo, que no ha llegado todavía, lo voy a poder seguir percibiendo igual. Entonces eso ya me va dando la confianza, ¿no? Que es lo que los mayores del siglo pasado y de los anteriores, se ve en la literatura, se ve en el teatro, lo desarrollaban, llegaban a mayor con una serenidad, porque ellos ya se habían dado sus principios, se habían dado sus respuestas para reconocerse como que no fueron malos, no hubo nada malo en su vida. Si eran los de fuera porque los perdonaban. Si era la vida porque, bueno, la vida pues no se le puede echar la culpa, ¿no? Y si era la propia persona, pues se daba las explicaciones necesarias para poder morir en paz. Pero ahora mismo no, por el momento evolutivo que estamos viviendo, morir en paz cada día es más difícil. Y por eso yo vengo intuyendo que hay tanto tipo de demencias y tantos casos, porque el cerebro viene preparado para morir en paz. Y si no ve la manera de morir en paz, hay una forma de morir en paz, que es desconectarse antes de morir, para que cuando ya se mueran ya esté en paz, porque ya hace mucho tiempo que el cerebro no tiene ninguna pelea. Por eso se muere en paz, por ausencia de pelea. Simplemente no porque se haya enterado de nada, sino porque ya no hay pelea. Entonces tienen el rictus tranquilo, la mirada muy tranquila, con mucha gratitud, ya cuando no hablan, como por ejemplo el caso de mi madre tenía mucha gratitud en la cara, mucha serenidad. Mi madre, yo creo que hasta el olor le cambió. Wow. Hasta el olor le cambió. Era un olor a ternura. O sea que imagínate, ¿no? Que todo eso son mis percepciones, lógicamente. Es
amor que se iba desarrollando claro, también en exactamente, ti, en gratitud exactamente, de que veías que claro, tu madre claro, que era había dejado de luchar, de ¿no? luchar, claro, y me parecía una maravilla poder seguir disfrutando de ella en ese estado, aunque ya sabes que esa enfermedad pues tiene muy mala prensa y eso es fatal, pero para mí primero y luego para toda mi familia, que fui explicándoles que era una bendición, porque si se hubiera muerto de un infarto, pues todo eso no lo hubiéramos perdido, y que en todo ese tiempo ella no sufrió, sino que ella estuvo tranquila, relajada, lo tenía en la cara, lo tenía en todo, ¿no? Entonces de alguna manera pudimos disfrutar de ella, de su aroma, de su piel, viéndola ya tranquila, ya no había lucha con nada, ¿no? Una mirada de abandono total, ¿no? Y eso, bueno, pues como siempre, yo lo pude percibir como una bendición, pero hay mucha gente que cuando me lo escucha me dice, Manuela, es que yo es que no puedo, es que yo no puedo ver una bendición. Digo, pero tú lo has vivido, sí, yo lo viví, y yo sigo sin ver la bendición por lo que mi padre vivió. Y le digo, si tú lo sigues percibiendo como maldito es porque para tu cerebro reptil es conveniente. Es inevitable. Ahí llegamos. Así que vamos a hablar hoy de del título del programa, que es que solo podremos evitar lo evitable. Para que podamos movernos en la vida con la tranquilidad de que nuestro cerebro todo lo afronta como evitable, por eso tiene respuestas para casi todo, pero cuando sucede algo, en ese momento lo que pudo ser evitable se convierte en inevitable, porque ya ha sucedido y ya es irreversible. Pero es que además es conveniente. Que esto ya venimos hablando mucho de ello, ¿no? Como la vida está tan bien hecha, está tan conectada. Yo, como no tengo creencias religiosas, pues creo que es el universo, que es no sé qué es. Pero la realidad es que yo veo en mi historia que todo lo que ha sucedido ha sido inevitable y es conveniente. Y el otro día hablaba con una persona y me estaba hablando de algo y le decía, eso, según dicen los médicos, es muy bueno, pero hay para muchas personas que no es conveniente. O sea, una persona que fuma, dejar de fumar, según los médicos es bueno, pero si el cerebro de esa persona no le lleva a dejar de fumar, no es conveniente para esa persona. Porque la psiquis es muy compleja, no es lineal. Entonces, cuando tú mueves una pieza, por muy pequeña que sea, se mueven infinitas piezas, y eso lo sabe el cerebro reptil, el cerebro del médico no. Por eso yo siempre digo, el médico dice, basándose en las estadísticas, basándose en sus estudios, lo que es bueno y lo que es malo. Pero nunca podrá decirme lo que es conveniente para mí. Porque eso, quien me lo dice, mi cerebro reptil. Que es hacia donde me va a llevar. Entonces yo puedo ponerme de acuerdo con el cerebro mamífero, que es el que coge toda la información que dice el médico, y decirle, yo sé que desde lo cognitivo, desde lo que le parece al médico, sería muy bueno hacer algo, y hasta te puedo comprender a ese cerebro mamífero, pero yo voy de mano con el que me conduce. Porque es el que me conduce, porque sabe lo que es conveniente para mí en cada momento. Claro, es como todos esos propósitos que a veces hacemos al comienzo de año. Sí, exactamente. Y después pasa el primer mes y dices, jope, yo dije que iba, yo qué sé, a perder peso, a ponerme a hacer régimen. Y ya ha pasado un mes y no he empezado y no me he puesto. Y pasa el siguiente mes y otro tanto. Y entonces alguna gente sí que se dan cuenta y dicen, mira, pues se ve que no es para mí ahora. Exactamente. Y tal. Claro. Y otras personas entran en lucha y en conflicto con eso. Y en exigencia de hacer eso que deberían de hacer. A más exigencia, más resistencia en el cerebro reptil. O sea, el cerebro reptil con exigencia no va. Solo puede ir con amor. Solo se le puede persuadir con mucho amor y diciéndole, mira, yo comprendo que esto sería muy bueno porque lo dicen los médicos, porque lo dicen los experimentos, pero confío en que eso no es conveniente para mí, porque si no ya me llevarías.
Entonces confío en que lo que tendría que hacer no es conveniente para mí, confío en lo que tendría que pensar no es conveniente para mí y confío en que lo que tendría que sentir no es conveniente para mí. Porque todo eso es producto de la percepción que tiene mi cerebro reptil y que si no la transformas porque no es conveniente. Claro, exacto. Es como lo que es conveniente para otros no tiene por qué ser conveniente para mí. No, claro, por eso digo que una cosa puede ser muy buena y no lo pongo en duda, pero si yo no lo hago no es conveniente para mí. Exacto. Y cuando estoy escuchando a alguien, me puede hablar de lo bueno y lo magnífico que sería muchas cosas por lo que ha leído, por lo que cree con lo cognitivo, y yo le digo, mira, eso puede ser muy bueno y tener mucho fundamento clínico y mucho fundamento de investigación y mucho fundamento de la ciencia. Pero lo que no tengo ninguna duda es que si tú no haces eso, si a ti no te sale esa orden, eso no es conveniente para ti. Como decía mi padre, lo diga quien lo diga. Es que incluso en el otro lado, porque en tantas ocasiones, por ejemplo, que he estado en grupos, ¿no?, en los que se ha tomado drogas, sí. Tanto para divertirnos como a lo mejor para un trabajo espiritual. Sí. Sin embargo, a mí nunca, pues no sé bien por qué, no las he tomado. ¿No sabes por qué? Porque no, exacto, porque o sea, no sabía por qué en aquel momento. Claro, claro. Y yo me veía como un bichillo raro. Claro, y yo decía, claro. jope, pero si estoy a lo mejor en esta investigación espiritual o lo que sea y tal, ¿por qué no lo hago, no? ¿Por qué no lo hago? Claro. Y ahora entiendo, exacto, que para mí no era conveniente. Claro. No porque era conveniente. quien no te llevaba a llevar esa acción que le llevaba a la mayoría era el cerebro reptil tuyo. Porque incluso sería, o sea, hubiese sido como más, para entrar en el grupo, para mí, más conveniente, entre comillas, haber aceptado, ¿no? Y haber hecho lo que hacía todo el mundo. Sí. Pero no. Claro. Porque tu cerebro reptil en ese momento no era conveniente que tú fueras un miembro más del grupo perfectamente mimetizado, pero otras veces sí. Dice, ¿por qué unas veces sí y otras veces no? ¿Por qué en esta situación yo me metí en la marea y era uno más de la marea y en otras no lo he conseguido? Digo, ¿no tienes la respuesta? ¿Quieres que te la dé? Pues porque tu cerebro reptil en una situación ha considerado que eso te conviene y te lleva a mezclarte con la marea y a no diferenciarte, y en otros momentos te lleva a diferenciarte porque sí, es de conveniente. hecho, ahora recuerdo, por ejemplo, en un grupo de mujeres en Tenerife, que tomamos tabaco inhalado por la nariz. Sí. Y ahí sí, me dije, bueno, pues sí, con unas cachimbas que se ponen y tal. Sí. Y tomé el tabaco ese, el rape. Y eso es un chute que te llega al cerebro. En aquel momento sí, lo vi. Y tomé el rape. Exactamente, ¿ves? ¿Por qué ahí sí? Porque ahí tu cerebro lo vio conveniente. Sí. Tenía que experimentarlo y dijo, pues este es el momento. Entonces parece que no es tan difícil abandonarnos al cerebro reptil cuando ya sabemos y hemos comprobado en nuestra vida que siempre, siempre nos ha protegido. Y es muy importante que comprendamos que Él nos dio la vida y Él nos la va a quitar. Y entre un momento y otro, lo único que ha hecho es velar por nuestra supervivencia física y psíquica. Porque para el cerebro reptil existe la supervivencia física y la supervivencia física. Lo que no existen son los demás. Los demás no existen. Entonces cuando dicen, no, claro, seguro que me dijo aquello porque lo que quería, digo, pero ¿por qué tú le pones intencionalidad al otro? Si el cerebro reptil del otro, que es el que le dio esa orden, no reconoce a nadie, que no sea la propia persona. Como mucho te podrás imaginar. Eso sí que a lo mejor cuesta un poco entender, porque como somos seres de relación, de relacionarnos en grupo y de vivir en familia y de estar, sí. Como que cuesta entender que el otro no existe para mí. Para el cerebro reptil, para ¿no? El cerebro reptil. Para el cerebro mamífero sí. Claro, porque necesitamos un grupo que nos sirva de referencia, que nos ponga en conflicto, que nos cree dificultades.
para eso, para lo que necesitamos a los otros, para nada más. Pero para el cerebro reptil no, porque el cerebro reptil asegura la supervivencia. Entonces solo va por sus intereses puros y duros. Por eso que es que el ser humano es egoísta por condición. No porque uno sea no egoísta y otro no porque sea un valor, ¿no? Es que el cerebro reptil siempre va a mirar por los intereses de la persona. Y los otros no existen, solo existe su afán en asegurarnos la supervivencia física y psíquica. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, está en una acción que va a salvar a otra persona y puede morir, y de hecho ha muerto. El cerebro reptil le ha llevado a esa acción para morir. Pero es que para el cerebro reptil morir es una de las tantas. Por eso puede llevarte a suicidarte. Porque es que el cerebro reptil no solo es la supervivencia física, es que en el suicidio es la supervivencia psíquica. Es que es lo que conviene, porque no hay otra manera, no ha encontrado el cerebro otra manera, entonces la única que le queda es esa. Esta semana, hace 2 días, se suicidó un chico de aquí, que por lo visto de joven, yo no lo conocí, de jovencito, tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Y por lo visto la gente que lo conocía sí que dicen que no lo llevó bien todo este tiempo, 40 ahí tenía. Pues como que no. Como que era una maldición para él. Una maldición para él. No lo pudo convertir en bendición. Pues eso fue porque su cerebro reptil en ningún momento consideró conveniente cambiar esa percepción. Entonces, cuando ya no está esa persona. Eso es irreversible, es inevitable y conveniente. Ya ha sucedido. Entonces, al ser inevitable y conveniente, nos podemos quedar con las oportunidades que da a todo su alrededor. Primero, de darse cuenta que pueden seguir amándole en la ausencia, que muchas personas no lo saben, hasta que no tienen la primera experiencia y toman conciencia de que eso es así. Porque yo cuando esto lo explico, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de amar en 3 dimensiones, en la presencia, en la distancia y en la ausencia, dicen, bueno, claro, yo a mi padre le sigo queriendo toda la vida y hace 40 años que está enterrado, pero yo no sabía pero nunca me habían explicado que eso es por la capacidad que yo tengo de amarle en la ausencia. Digo, bueno, nadie te lo había explicado, pero ahora yo te pongo palabras a ese proceso y a ti te choca. Dice, no. Claro, de hecho, mucha gente dice, te vas a acordar de él toda la vida. Claro. Pero eso es amarle. Amarle, claro. Claro. Si nosotros no tuviéramos capacidad de amar nada más que en la presencia, cuando las personas desaparecerían de nuestra memoria. En cambio, no desaparecen porque nosotros tenemos 3 manifestaciones del amor, ¿no? Y en la distancia pasa lo mismo, ¿no? Los padres que los hijos, pues por avatares de la vida, porque encuentran otra vida mejor, se van a vivir muy lejos de donde viven los padres no dejan de quererle, y sienten que le quieren igual, tienen más magua porque no lo pueden ver tanto, pero sienten que le quieren igual, no dicen, no, yo ahora mi hijo como ya se fue a vivir a Cuba, pues yo ya, hombre, ya, bueno, sí tengo un hijo en Cuba, yo no he oído a ninguna madre ni ningún padre decir eso. Sí, claro. Y también cuando hablan de un hijo fallecido, pues te dicen, oye, yo cuando pienso en mis hijos son los que están vivos y el que ya no está. No se ha borrado. Sí. Entonces, para que podamos ver cómo el vínculo afectivo, que es la manifestación del amor, tiene como 3 dimensiones de manifestarse, 3 formas de manifestarse. Y muchas personas descubren la capacidad de amar en la ausencia cuando tienen la primera pérdida. Que a mí ya sabes que no me gusta llamarlo pérdida, sino me gusta llamarlo que, bueno, hay personas que se van antes que otras, ¿no? Y nosotros despediremos a todos los que, y hemos ido despidiendo a los que se han ido antes que nosotros, y un día se despedirán de nosotros los que queden, ¿no? Sí. Pero que siempre es una oportunidad de sentir la gratitud por el tiempo que lo has tenido y de quedarte con todo lo vivido, que nadie te lo va a quitar, y darte cuenta que no has perdido nada porque todo lo que no has vivido no está en ningún sitio. Muy interesante eso. Incluso Así que
lo de que lo que no se ve no existe. Sí. Que últimamente estoy reparando mucho en eso. Claro. Me di cuenta hace poco que he perdido un sombrero con el que voy a la playa siempre, que lo tengo hace como 15 años, y de repente mi sombrero no está. No está. Pero es que lo he tenido que perder hace ya por lo menos un par de meses. Claro, y no lo has echado en falta. Echado en falta. Claro, hasta que has ido a buscarlo. Ajá. Entonces digo, wow, claro, lo que no se ve no existe. Claro. No existe. Claro. Es que si tú no lo ves, no lo percibes, y si no lo percibes, no existe. Porque solo existen nuestras percepciones, nada más. Por eso en la realidad no existe, existen percepciones de la realidad. Tú no existes para mí, lo que existe es la percepción que yo tengo de ti dentro de mí. Eso es así, ¿no? Y creo que nos puede dar iluminar mucho para comprender mejor lo que pasa dentro de nosotros y también lo que pasa a los otros, ¿no? Pero yo creo que te ha quedado claro lo que me has preguntado, de que entiendes por qué el cerebro reptil no reconoce a nadie fuera de nosotros mismos. Porque siempre está mirando por nuestra supervivencia. Entonces es como si estuviera dentro de nosotros, ¿no? Como yo un día te conté que le había estado hablando con una amiga y le dije, nosotros es como si viviéramos, imagínate un ascensor donde todos son espejos y todo lo que existe son tus reflejos, tus percepciones. No existe nada afuera, porque esa es la realidad. Esa es la realidad, que solo existe para nosotros lo que percibimos. Y nos relacionamos así. Así, claro. Con percepciones. Percepciones para un lado, para el otro, para arriba y para abajo. Claro, no me había dado cuenta. No te había dado cuenta porque si no lo habías percibido, para ti eso no existía. ¿No? Por eso cuando las personas se van dando cuenta, dicen, pero Manuela, es que yo nunca había pensado en eso. Digo, claro, si no lo pensaste, para ti no existía. Ahora ya lo has pensado y ya sí existe. A partir de este momento ya no puedes dar marcha atrás, ¿no? Como lo de una información que te llega, ¿no? Antes de saber la información, tú tenías una percepción de una persona. Te llega una información, te cambia la percepción de la persona y ahora ¿qué haces con esa información? Pues ahora ve cómo la manejas, ¿no? Hay información que es mejor no tenerla, puede ser conveniente, puede ser mejor, pero si tú la tienes, para ti es conveniente tenerla. Pero si no, no te hubiera llegado. Sí, y a partir de que la tenemos, ya no podemos hacer como que no la tenemos. No. Acuérdate del profesor ese que yo tuve, que cuando yo le decía eso me decía, una vez que tú te das cuenta de algo, que tienes una información nueva, tú puedes seguir haciendo lo mismo. Pero esto es como que te escupan en la sopa. Tú te la puedes seguir comiendo, pero la sopa no te sabe igual. Exacto. Pues tú puedes seguir haciendo lo mismo, pero tú te das cuenta. Dice, una vez más, lógico, y la vas a seguir haciendo mientras tu percepción no haya cambiado. ¿Por qué no ha cambiado la percepción? Porque el cerebro transforma en la medida que es conveniente. Si no es conveniente, no lo transforma. No hay más explicación. Entonces no nos queda más que abandonarnos al gran poder que tiene ese cerebro reptil, ese cerebro instintivo, de saber en cada momento lo que nos conviene, a nivel físico y a nivel psíquico. Que para el cerebro reptil solo es uno. No, para el cerebro reptil no va, un lado va por la psique va por aquí y lo otro va por el otro lado. No, para el cerebro reptil lo que nos conviene es un todo. Un todo. Entonces muchas personas me dicen, claro, Manuel, ahora comprendo por qué yo no hice aquel día esto. Ahora yo me di cuenta que digo, ¿y si lo hubiera hecho? Si lo hubiera hecho, ahora que lo pienso. Pero te das cuenta como no, cuando ya lo vamos viendo es que no te queda ninguna duda de poner en tela de juicio que a lo mejor el cerebro reptil no ha estado acertado. Porque tienes tantas manifestaciones de que siempre está acertado que ya no te cabe duda, ¿no? Que ya te he dicho muchas veces que para mí eso es la fe de lo que hablan los creyentes en cualquier religión. Que yo no entendía lo que era la fe y desde que yo lo descubrí digo, esto es la fe. O sea, no tienes ninguna duda. O sea, claro, yo creía que era la fe en una imagen o en este caso en Dios y claro, me costaba mucho trabajo decir cómo se puede creer en eso, ¿no? Pero es un potencial que tiene todo ser humano, sí. Es un potencial que tiene un ser humano de confiar en algo o en alguien.
Entonces yo he desarrollado la confianza en el potencial infinito que yo tengo para poderlo percibir todo a mi favor, y cada persona ha encontrado en qué confía. Pero sea lo que sea, siempre confía porque está abandonado, porque lo que no entiende no lucha, porque de alguna manera ya ha desarrollado dentro que lo que sucede es conveniente e inevitable. Así que con esto, si te parece, Elena, lo dejamos recordando el título. Solo podremos evitar lo evitable, para poder entender que todo lo que sucede en cada momento, en ese momento se convierte en inevitable. Muy bien, seguimos en Vale. esa línea súper interesante. Seguiremos investigando. Sí, poniendo más claridad, sí, me encanta. Te encanta. Pues a mí también, poniendo más claridad, ¿no? Sí. Como si cada vez fuera más, se presentara más nítido, ¿no? Sí, la sí, verdad sí. que sí. Pues nada, Elena, un beso para todos los que nos escuchan, sí. y seguiremos buscando y hablando de las infinitas posibilidades que tenemos de vivir mejor, independientemente de lo que hayamos vivido y lo que nos quede por vivir. Sí, además nos gustaría que compartieran con nosotros, si les parece, cuando escuchen o vean el vídeo, y pongan a lo mejor algún comentario de si han tenido alguna experiencia de estas, de darse cuenta. Un besito para todos. Un abrazo. Chao.